Bienvenidos a la cuarta clase de la inteligencia natural y me parece que es importante que hagamos un poquito de resumen del por qué estamos en el tema de hoy, ¿no? El primer día anunciamos que vamos a pensar y a fundamentar, ¿no? Que son la verdad, la bondad, la belleza y otras realidades que trataremos. Ahora, dijimos que de estas realidades se ocupa la metafísica y dijimos que la metafísica es una ciencia. Y dijimos por qué. Ahora, la pregunta de hoy es, ¿por qué la metafísica no está de moda? La metafísica bajo ningún punto de vista se la considera como ciencia en el sentido de estudio riguroso o episteme. Bueno, una primera respuesta que vamos a dar hoy es esta. La metafísica se fue arrinconando, dejando de lado, porque los intelectuales, particularmente los filósofos, empezaron a desconfiar de la razón humana y de su poder alcanzar realidades no empíricas. Ahora bien, esto también tiene y merece una explicación. ¿Cómo se llega ahí? ¿Cómo se llega a esta desconfianza? Las cosas nunca en la historia del pensamiento, ni en ningún campo, en verdad, suceden de un día para el otro. Entonces, vamos a ver acá cómo llegan los intelectuales a este pensamiento, ¿no? Y que va a ser por dos razones, por dos caminos, que están muy unidos. Por un lado, cuando empieza a gestarse este proceso de desconfianza, estamos en el siglo XVII, básicamente, y en ese momento se va a dar el auge de la ciencia experimental, porque empieza a utilizar herramientas que no había utilizado, digamos, se ayuda ya de la técnica, ¿no? Como es, por ejemplo, el caso de Galileo, el telescopio, el método que se va perfilando y ajustando, el método matemático, físico-matemático. Entonces, ¿qué sucede? Y ahí viene la segunda cosa, que este auge de las ciencias y sus métodos y la aplicación de herramientas nuevas lleva a pensar que cuando una ciencia aplica esto, por los resultados que ha alcanzado, ¿no?, en la práctica, verdaderamente estamos ante una ciencia, porque hay resultados, no hay tantas discusiones, simplemente se van llegando a constataciones empíricas y eso es la ciencia, básicamente, ¿no? Como método aplicado a un objeto y unos resultados cada vez más cercanos a la realidad. A más conclusiones, quiero decir. Vale, entonces, ¿qué sucede? Que ahí va a aparecer algo que se ha llamado y se sigue llamando cientificismo, que en otro momento se llamó positivismo, más o menos en el siglo XIX, con Augusto Comte. ¿Y qué es el positivismo o el cientificismo? Pues esto, que una ciencia que se precie de tal, ¿no?, que se considere digna de merecer ese nombre, tiene que poder aplicar el método propio de las ciencias experimentales, ¿no? El método matemático, físico-matemático. Hasta ahí pareciera que todo va, pues, no hay ningún inconveniente, pues sí, verdaderamente parece estar lógico, ¿no? Sí, claro que es lógico. Lo que no es tan lógico son las consecuencias de esto. ¿Qué pasará entonces con las cosas no empíricas, con objetos que no podemos medir en el laboratorio? No le podemos aplicar el método matemático, físico-matemático, porque escapan al método, a ese método, no a todos los métodos, sino a ese. Y esas son las realidades que estudia precisamente desde básicamente los presocráticos casi, la filosofía, y no digamos la metafísica, y no digamos la teología.
Entonces, estas disciplinas, filosofía, metafísica, teología, muy importante el caso de la filosofía moral o la ética, estas disciplinas son disciplinas. Pueden investigar, pueden escribir, pueden enseñar, pero cuidado, no se las considera ciencias en el sentido riguroso de universalidad. Piensen que una ciencia, si no es universal, por supuesto que no es ciencia. Cuando sale un resultado científico, evidentemente es porque ya tiene una constatación, una verificación, y ya se puede decir universalmente que, no sé, el COVID es tal cosa y se cura con tal otra. Se entiende básicamente lo que es la ciencia. Claro, esto no se podrá hacer con cosas no empíricas. Entonces, ¿a dónde quedan relegados los estudios filosóficos, teológicos, éticos? Pues primero al campo de las convicciones personales, ¿no? Lo que cada uno definitivamente piensa sobre esto, pues, ¿no? Pero también en un campo, podemos decir, de las convenciones, de los acuerdos sociales, políticos, ¿no? Como pasa con una ley del Congreso que decide sobre un tema de dignidad humana, pero ahí es una decisión que le corresponde a una cultura, a una sociedad, a un Estado, y eso es para ellos, ¿no? Entonces, imagínense el alcance que tiene el cientificismo, las consecuencias del cientificismo son esas, que los grandes temas que han preocupado a la humanidad desde siempre se quedan relegados, se quedan arrinconados en un campo que podríamos decir básicamente que es el de la doxa. Si somos bien técnicos, eso es la doxa. El campo de lo opinable, donde una país dice una cosa, el otro dice otra. Con el cambio histórico también se pueden decir otras cosas totalmente diferentes de las que se dijeron. Cuidado, esto es así en la realidad, ¿no? Que así se tratan estos temas. Entonces, no nos debe extrañar que nuestros jóvenes, nuestros estudiantes muchas veces dicen, bueno, pero al fin, no sé, ¿qué es la dignidad humana? O sea, ¿qué es el ser humano? ¿No? Son preguntas, pero muy diciendo, no sé, ¿cómo se debe tratar a un ser humano a partir de lo que es y a partir de su dignidad? Claro, si esto no lo tenemos claro porque una corriente filosófica o pedagógica, lo que sea, dice una cosa y la otra dice otra, al final, claro, es lo que también se denomina, ¿no? Fragmentación del saber, donde no hay una unidad en la concepción y en la comprensión de las cosas esenciales. Esto no nos debe extrañar por lo que acabo de decir. Bien, vamos ya terminando, pero antes de terminar quiero dejar aquí la aclaración, que si no se me va a olvidar, de que en general pensamos, ¿no? Yo también antes de estudiar filosofía también pensaba eso, ¿no? Que la filosofía es una cosa que no le afecta a nadie, o sea, que digamos así claramente no le, o sea, solo le interesa a los filósofos, entre ellos se pelean, discuten, pero no pasa de ahí, de unos escritos que entre ellos se están refutando, un congreso, bueno, y que en realidad la filosofía es inocua, que no, inofensiva, podríamos decir. Cuidado, esto realmente es todo lo contrario de lo que uno piensa. La filosofía es transformadora. O sea, si hay algo que transforma la mente y el corazón de las personas y por lo tanto las costumbres, es la filosofía. Obviamente no lo hace de un día para otro, como no suelen pasar las cosas humanas así, ¿no? Pero particularmente en esta transformación, que eso se llama transformación cultural, cambia la mente de nosotros frente a un concepto que antes no creíamos que era eso, pero ahora sí. Cambia también la convicción, que es muy del corazón, junto con la mente, y obviamente cambian nuestras decisiones, por lo tanto nuestras acciones y nuestras costumbres. Y ese cambio se traduce en una cultura, o sea, en su generalidad ya pensamos ahora diferente de cómo pensábamos sobre el mismo punto hace, no sé, a veces una década, 2 décadas, no más, ¿no?
claro, como estamos hablando de temas tan trascendentes, ¿no? Tan existenciales, ahí es donde hay que tener cuidado. ¿M? Y entender que las cosas no se pueden así sin ningún criterio, sin un juicio previo, aceptarlas simplemente porque esto ha dicho el Congreso de la República o porque un filósofo tal está diciendo esto, entonces ahora nos cambia todo, de golpe cambia todo. No, o sea, esto no pasó en la filosofía clásica. La filosofía clásica fue muy respetuosa de entender la realidad, o sea, respetuosa en entender la realidad, antes de empezar a emitir conceptos, juicios, leyes, ¿no? Entender la realidad no la puedo hacer a mi medida. Sin embargo, esto no quiere decir que no seamos seres históricos, seres culturales, por supuesto, eso sin duda. Nos vamos a quedar estancados ahí, ¿no? En una concepción de quién sabe qué siglo. No. Pero entiendan que para la metafísica, para esta filosofía del ser, hay realidades que son inamovibles. Por ejemplo, solo un pequeño ejemplo, las cosas que le hacen al ser humano mejor son las mismas que hace muchos siglos, muchos, y hoy, tanto el hombre contemporáneo como el hombre, yo qué sé, del siglo IV, por decir algo nomás, ¿no? Antes de Cristo. Esas mismas cosas que lo hacían mejor en el siglo IV antes de Cristo son las que hoy lo hacen mejor. Obviamente con otro ropaje cultural, obviamente, histórico, ¿no? Por ejemplo, la mentira, la falsedad, le hizo tanto daño al hombre del siglo IV antes de Cristo como a nosotros en el siglo XXI. ¿Entienden? Por favor, si no soy clara, yo les agradeceré infinitamente que me lo digan ahí en los comentarios, porque no tiene sentido esta clase si yo no puedo llegar a ustedes y hacerles las cosas más accesibles, ¿no? Estas que nos importan tanto y que le afectan tanto a nuestra cultura, a nuestra sociedad, a nuestros hijos, al futuro. Bueno, pregunta para la próxima clase. ¿Qué otros efectos se siguen del cientificismo y de toda esta corriente tan fuerte que ha dejado de lado el estudio riguroso de las grandes realidades, las esenciales, las que más nos importan? Recuerden, esos efectos los vamos a ver la próxima clase. Y bueno, como siempre les digo, si les interesan estos temas, me encantaría y les agradecería mucho que se suscriban, y no solo que se suscriban, sino que sigan las clases, porque de verdad pues no es un número lo que a mí me interesa. Lo que me interesa que esto les llegue y lo puedan asimilar y lo podamos dialogar, no sé. Eso es lo único que me interesa. Y que lo compartan también, por supuesto. Bueno, nos vemos entonces la próxima clase. Gracias por llegar hasta aquí.